Como siempre os traigo los datos para este circuito de Zandvoort comparándolo con el resto de circuitos del calendario para así entender quién puede ir bien, quién puede ir no tan bien, tanto a nivel de equipo, de pilotos, cuáles son las claves para la carrera, todo esto, ¿no? Entonces, empezando por la longitud, como solemos hacer, pues fijaos que es uno de los circuitos más cortos del calendario. De hecho, es el circuito más corto si quitamos a Mónaco, que es como ese super circuito especial, ¿no? Pues sí que es bastante parecido al de Hungría, tanto en la longitud, por mencionar así uno que tenemos reciente, como en la mayoría de características y datos que vamos a ver, y es un patrón que se va a ir repitiendo, ya lo veréis. Esa longitud tan corta va a provocar, por supuesto, que se den muchas vueltas, porque además es un circuito lento, ya lo veremos, incluso más vueltas que en Hungría. Son 72 vueltas y, como solemos decir, en circuitos en los que se dan tantísimas vueltas, ir con una sola vuelta de diferencia quizá no sea tan crítico, pero también va a depender del desgaste que tengamos, de las condiciones de pista, de los reglajes de cada coche, todo esto, incluso de la diferencia que haya entre los diferentes neumáticos. No es una regla exacta de muchas vueltas, poca influencia del undercut, del overcut, ni mucho menos, sino que influyen otras cosas. Eso sí, lo que es la longitud como tal, pensadlo en porcentaje, como suelo decir. Si vas con una vuelta de diferencia, no es lo mismo en 72, una de 72 proporcionalmente es menor que una de 44, como teníamos por ejemplo en Spa. Y terminando con las longitudes, tenemos menos de 300 metros desde la meta hasta el primer punto de frenada, no hasta el vértice de la primera curva. Ojo, eso es una distancia generosa, realmente no mucho. La recta de meta es la recta más larga del circuito sin ninguna duda, pero es verdad que no está justo al principio la línea de meta, sino que está bastante más atrasada, por eso no tenemos tantos metros. Es un circuito en el que la clasificación va a ser, por tanto, muy importante, porque uno, ya ves que no hay muchos metros hasta la primera curva, y dos, no es un circuito precisamente fácil de adelantar. Mañana veremos cómo se trazan cada una de las curvas, cuáles son las zonas críticas de adelantamiento, haremos un repaso a cómo es el esquema este trazado para que entendáis las claves, en qué fijaros en carrera, en clasificación, todo esto. Así que, por supuesto, si no estáis suscritos al canal, pues creo que es el mejor momento de hacerlo. Pasando ya al número de curvas, tenemos 14, que son muy poquitas curvas, tenemos exactamente las mismas que en Hungría, otra vez se repite ese patrón, y podríamos pensar, bueno, pues un circuito con pocas curvas será de mucha recta, ni mucho menos. Como Hungría, que es un circuito muy corto, por lo tanto ese ratio de curvas por kilómetro de circuito se nos queda en la media tirando alto. Son 3,29 curvas por cada kilómetro de circuito, es decir, más de 3 curvas por cada kilómetro si lo diseccionásemos así, pero ojo que esto tiene truco y lo veremos con el porcentaje de vuelta que van con el volante totalmente recto. El reparto de curvas izquierda-derecha está muy desequilibrado y muchas más curvas hacia la derecha que hacia la izquierda. Es un circuito que se recorre en sentido horario y eso va a hacer que el lado izquierdo del coche se desgaste más. Delantero derecho no mucho, delantero izquierdo bastante y luego trasero izquierdo también bastante, pero es que los dos traseros suelen ser los críticos aquí. Ya se verá porque, insisto, depende de los reglajes de cada uno, de las condiciones de pista, todo esto, pero de base, los neumáticos traseros, especialmente quizá el trasero izquierdo, debería ser el que más sufra. Tipos de curva, pues lentas hay muy poquitas, una a cada lado, que podríamos pensar que iba a haber muchas más por ser un circuito así bastante ratonero y demás, pero en absoluto. De media velocidad sí que veis que tenemos bastante más, tenemos 4 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda, y luego de alta velocidad también tenemos muchas hacia la derecha. Por eso decía que el delantero izquierdo puede sufrir bastante, el delantero derecho no, porque curvas de velocidad media y de velocidad alta hacia la izquierda apenas hay, ¿no? Que son esas curvas que se trazan muy rápido y que suelen sobrecalentar más el neumático delantero derecho. Pensad que cuando tenemos una curva rápida, es el neumático delantero, bueno, los neumáticos delanteros los que dirigen al coche y tienen que reaccionar muy rápido y son los que más estresan. Saliendo de curva lenta es cuando se carga el tren trasero. Estos Fórmula 1 son tracción trasera, entonces las ruedas que se tienden a sobrecalentar por ese rodaje o ese incluso patinaje son las traseras. Sé que puede haber como muchas cosas técnicas, ya sabéis que yo lo intento resumir al máximo en cada uno de los vídeos, de hecho para eso hago los análisis separados en diferentes vídeos para no hacerlo demasiado bola, pero ya sabéis que si queréis aprender más de Fórmula 1, de mecánica, de telemetría, de pilotaje, de lo que se os ocurra realmente que tenga que ver con automovilismo, real o virtual, ojo, tenéis Level Up Academy, es mi academia personal, son 15 euros al mes y eso os incluye todo. No tenéis que volver a comprar un libro que cuesta 200 y pico euros, ni apuntaros a cursos que tenéis que ir a no sé dónde, que os cae lejos y encima os cuesta 300 euros. Se acabó todo eso. De verdad que mi intención siempre ha sido hacerlo lo más accesible a todo el mundo. Son 15 euros al mes y podéis estar el tiempo que queráis. De verdad es que si os suscribís un mes os va a dar tiempo a ver que 4 o 5 cursos mínimo, porque pensad que cada curso son unas 10 clases, depende ya del tiempo que tenga cada uno, y cada clase son unos 20-25 minutos de media. Algunas se me estiran mucho, otras se me quedan un poco más cortas, pero más o menos para que os hagáis una idea. Y luego se os incluyen los certificados, las descargas, el soporte para las dudas, que es de lo más importante en mi opinión, los setups para Sin Racing, tenéis ahí de todo. Así que de verdad, echar un buen vistazo. Y pasando al
Dato de las frenadas para este circuito de Zandvoort. Tenemos 8 en total. No es un número muy alto, pero sí que está bastante alto en el sentido de compararlo con el resto del circuito, como podéis ver en la tabla o en la clasificación que tenemos hecha. Y claro, son 8 frenadas para 14 curvas. Para más de la mitad hay que tocar el freno. Además hay 2 frenadas que son muy fuertes. La de la curva 1, por ejemplo, es especialmente fuerte. La de la curva 11 también. Ya las veremos bueno, mañana. De hecho, que vamos a hacer el análisis de todas las curvas, cómo se trazan y demás. Entonces es un circuito en el que las frenadas son importantes, incluso más diría que en Hungría. Menciono tanto Hungría porque es el circuito que podemos usar así más o menos como referencia, que tenemos relativamente reciente, ya hace un mes o así, pero bueno, es de los más recientes que tenemos. Y entonces creo que podemos esperar cosas relativamente parecidas a las que hubo en Hungría, pero insisto, la clasificación va a ser muy importante y eso puede condicionar luego todos los rendimientos en carrera, por supuesto. Si te quedas atascado detrás de un coche, no eres capaz de adelantar, si fallas con la estrategia, todo eso que ya sabemos de sobra. En cuanto al porcentaje de la vuelta tocando ese pedal del freno, no frenando ni a más de un 50, ni a un 100, ni nada, solamente tocando ese pedal del freno, es bastante alto, es un 15%, está un poquito por encima de la media, así que podría subir un poquito más en función de las condiciones, cuando ya los neumáticos estén muy desgastados o al principio de carrera con el tanque de combustible lleno. Siempre son datos orientativos. Recordad que estos datos los saco del simulador. Hacemos con el mismo coche, con los mismos reglajes, mismas condiciones en todos los circuitos y así podemos comparar los circuitos entre sí. No son datos para que digáis, pues ¿sabes que va a estar un 15% exactamente de la vuelta? No, porque de hecho, si comparas la vuelta 1 con la vuelta 70, no va a ser el mismo porcentaje tocando el freno, ¿vale? Entonces, para comparar los circuitos entre sí, lo hago porque muchas veces me preguntáis, pues ya lo respondo de paso. Dicho esto, hablando de las temperaturas de los frenos, no van a ser excesivamente alta, al menos la media, o no se debería esperar excesivamente alta, porque sí que están bastante repartidas estas frenadas. No hay muchas zonas o largas rectas sin tocar el freno, pero sí que hay una serie de enlazadas en las que no hace falta tocar el freno, la recta de meta, entonces eso sí que va a bajar un poquito la media y luego no tenemos 2 frenadas muy fuertes seguidas, por ejemplo, sino que están bastante bien distribuidas y por eso la temperatura media es bastante baja. La máxima también es de las más bajas, precisamente por no tener muchas frenadas fuertes seguidas, y luego la mínima sí que está ahí más o menos en la media. Para que os hagáis una idea, no nos podemos olvidar de esa temperatura de los frenos, ya lo analizaremos mejor cuando hablemos de los reglajes y todo eso, pero no es de los circuitos en los que más te preocupe, ni mucho menos. Y pasando al otro pedal, como os podéis imaginar, el del acelerador, pues vamos a tener un porcentaje de la vuelta acelerando a fondo muy bajo, comparando con el resto del circuito, porque si lo ponemos con el número, un 69%, pues es un porcentaje bastante alto si lo comparásemos pues con otras categorías, ¿no? Pero para ser Fórmula 1 es un porcentaje bastante bajo. La velocidad punta no va a ser tan importante aquí, la tracción un poquito más, ya hablaremos de esto con los reglajes, pero para que entendáis que no es un circuito de mucha recta, del acelerador es lo más importante, no va tanto la historia por ahí. En cuanto al porcentaje de vuelta en octava marcha, insisto, con unos reglajes iguales para todos los circuitos, que dependerá de los reglajes de cada uno, aerodinámico, los propios relación de cambio de cada caja de cambio de cada equipo, todo eso va a depender, ¿no? Pero con los mismos en todos los circuitos veis que es de los circuitos en los que menos porcentaje de la vuelta vamos en octava marcha. Lo que significa que el drag, que es especialmente crítico en el rango máximo de velocidad, cuando vamos en octava, no va a ser tan importante y por eso vamos a poner bastante más carga aerodinámica. Que estoy adelantando muchas cosas del vídeo de los setups, pero bueno, ya por lo menos vais teniendo un contexto bastante más amplio. Y ya para terminar, en cuanto al giro de volante, tenemos el menor porcentaje de vuelta con el volante totalmente recto, incluso más pequeño que en Mónaco. No hay una enorme diferencia, ni mucho menos, pero en Mónaco sí que hay pequeños tramos en los que puedes ir con el volante recto. No rectas larguísimas, ni mucho menos, pero sí que tenemos curvas que es tiras el coche, enderezas, tiras el coche, enderezas. Entonces eso en Zandvoort no lo tenemos, tenemos todo el rato curvas enlazadas y cuando hay una a la izquierda luego hay otra hacia la derecha, entonces te tienes que estar volviendo a abrir para esa curva y estás constantemente girando. Y de hecho la media de lo que se está girando son unos 34 grados, al nivel de Singapur, todavía más que China, pero eso sí, bastante más abajo que en Mónaco en este caso, porque hay puntos en los que en Mónaco se gira muchísimo más, es muchísima horquilla o en definitiva curvas mucho más cerradas en un circuito bastante más estrecho, entonces hay que meter más giro de volante y por eso la media de giro en Mónaco es más alta. Pero en porcentaje de vuelta con el volante recto, Zandvoort es el número 1 si vemos la lista desde abajo, no desde arriba. Así que así tenéis un buen contexto de lo que es este circuito de Zandvoort. Mañana analizaremos cada una de las curvas, como os decía. No olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis ya y por supuestísimo echarle un vistazo a Level Up Academy los que queréis formaros en automovilismo real o virtual, ya sea para dedicaros a ello o como hobby o porque queréis mejorar vuestro tiempo en el simulador, lo que sea. Echarle un vistazo que de verdad tenéis más de 50 cursos, o sea que contenido no os va a faltar. Como siempre, muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana analizando esas curvas del circuito de Zandvoort.